Ya, ¿cómo tu experiencia, más allá del entrenamiento y los estudios, como experiencia como escalador, eh, complementa lo práctico y lo teórico a la hora de tú mismo escalar y a la hora de enseñar? Como Eso es una buena pregunta. como que no es solo en el sentido como de estudiar teórico y como que es el consejo que diste, ¿eh? Entonces como que ¿cómo crees que la experiencia lo complementa a largo plazo? Claro. Técnicamente la escalada es un deporte súper complejo. Entonces yo como profesor trato de no dar una solución y sí dar diferentes soluciones o métodos para que el alumno encuentre su forma y su método. Entonces les doy herramientas para que ellos al final del día elijan cuál les sirve más. Y el hecho de ser escalador y hacer lo mismo, le puedo tener el plus de decir los feelings también. Como por ejemplo, ya, este movimiento se siente así, gira esto, acerca esto. Cuando llegas a eso vas a sentir eso. Entonces le puedo quizás adelantar ciertos feelings de cómo se van a sentir. Y no solo de producir la información mecánica de que tienen que subir el pie, mover la cadera, mover el hombro, no sé. Esos feelings dan un plus extra al aprendizaje. Buenísimo. Ya, hablando como el rule del 8 semanas que 8 semanas era, ¿No? ¿sí? No me acuerdo el nombre. Puro contacto. Puro contacto. Puro contacto. ¿Contacto? Puro contacto. Puro contacto. Em, Como que qué sensación tuviste al hacerlo y qué pensamientos se te venían a la cabeza en el minuto como de encadenar. Como ¿Sentiste que fue tu el límite? manejo mental encuentro que es muy importante. Entonces, pero el manejo mental es demasiado importante y de ahí para desafíos más adelante. O sea, como que el límite siempre dicen que es un límite mental. Entonces, como cómo tú gestionas eso y la importancia como de la psicología dentro de todo de la escalada. Eh, bueno, claro, un poco de contexto. Puro contacto es una ruta en las chicas. Claro, puro contacto es una ruta de las Chilcas, que es Acá en la Santiago. conexión de dos vías, que es la pura puntita, Ujú. que es un 8 a más. Ahora medio 8B, ¿o no? Claro, O sea, ahora está más ah, difícil. sí. Sí, se rompió la partida, ahora está más difícil. Que seguramente le sube un grado. Cambia el boulder de track, que podría haber sido un B7, B6, y ahora quizás sea entre B9 y B11. Bastante duro, sí. Entonces haces ese primer tramo, que cuando lo hice era más fácil, era 8 a más, no era 8B que es ahora. Luego Una haces travesía a la derecha. la travesía de contacto para terminar en la extensión de la furia. Teóricamente la travesía completa de contacto sería un 8B más. Pero Sería esa es con otra partida. Al final tú hay una forma más directa y te con, metías a la segunda mitad de contacto. claro, teóricamente sería hacer un 8A más, un 8B y un 8A. De eso se trata, contacto. Y en la época que la hice, que fue hace harto, que ni me acuerdo cuándo fue, no sé si tienen la información ahí. No está acá. Sí, no me acuerdo. Estaba recién entrando a los octavos duros, no tenía mucha experiencia todavía. En ese minuto fue lo más duro que había hecho. Y cuando lo hice se sintió muy fácil. Pero cuando la estaba trabajando se sentía lejos, imposible. Y fue en un periodo especial de mi vida que estaba saliendo de una depresión, estaba mejorando yo como persona, como profesional, etcétera, etcétera. Y ya me estaba sintiendo mucho mejor. Y ahí todo fluyó y en verdad me salió muy fácil. Y después de eso, y bueno, estaba entrenando, yo creo que estaba en mi prime. Ya. Después de eso, pude hacer, por ejemplo, el Tecnoblock entero, todo en 3 4 intentos. Que son vías de 8A, Son, 8C. son vías de 8B a 8C. Tremendo. Sí. Todos los fines de semana encadenaba algo. Claro. De 3 a 5 intentos. Entonces me sentía bastante fuerte. Y en todo lo que es
entrenamiento a otros, cómo eso te ayuda a ti a ser un mejor escalador como en lo personal. Bueno, la gente que está dedicada al enseño-aprendizaje lo sabe, no sé si todo el mundo lo sabe, pero la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces el hecho de que todos los días tengo que enseñar cosas básicas como mirar y apoyar el pie o moverte desde la cadera, tratar de traccionar menos con los brazos, cosas muy simples, eso a mí me ayuda 100% Al final a es un performar puro en juego. recordatorio propio. Es como estar leyendo tu libro de apuntes todo el rato. Claro. Y eso en todos los niveles, porque va desde el novicio que llegó el día 1, desde el novicio que está pasando al avanzado, el avanzado que está pasando al el experto, el elite. Entonces tengo todos esos parámetros también para mí. Claro. Y eso me ha ayudado un montón. Sí, un montón, me imagino. Como que eso como para pruebas, así, que uno cuando habla en voz alta y como lo recita. A veces estoy funciona. haciendo una clase, le enseño Claro. algo y me doy cuenta de que, oh, pasé por eso hace, no sé, 10 años atrás. Y estoy pasando por lo mismo ahora, solo que con otro nombre. Tengo el mismo problema con otro nombre. Antes se llamaba 6A, ahora se llama 9A. Mm. Claro. Y otra pregunta Es que el mismo proceso, finalmente. Sí. Es como la vida, un ciclo. yo te haciendo una pregunta y no sé si es antes. Pero ya, por ejemplo, de todo el término como de los grados, que mucha gente dice que los grados son subjetivos, ¿qué opináis de eso? ¿Y cómo le explicáis a tus alumnos, a la gente, que como que el grado no habla específicamente de tu progreso en sí, como hablaba antes, como de la técnica, por ejemplo, que uno puede estar muy fuerte pero tiene muy mala técnica, entonces, como que qué opinión tenía al respecto y cómo lográis transmitir eso a otras personas. Ya. Eso puede ser un tema muy fácil para unas personas y muy complicado, incluso sensible para otras. Porque hay gente, bueno, que se salta todos los grados y después lo tiráis a uno más bajo, un poco más complejo Y claro, y es como casi una depresión Sí. total. Así. sí, la escalada es un mundo tan grande y tan complejo que puedes tener estilos tan distintos dentro de un mismo grado, que sí es subjetivo, pero termina siendo un parámetro, que todos ocupamos el mismo parámetro y que puede llegar a ser frustrante. Ejemplo, yo cuando partí pude hacer mi primer octavo de desplome, pero me iba a una escuela de placa y me caía en un 6A. Eso pasaba. Entonces, hasta que yo empecé a darme cuenta de que necesitaba mejorar otras cosas que no la fuerza, no mejoraba. A mí me pasó eso un poco en Fontainebleau también. Fontainebleau es una escuela En Fontainebleau es la escuela técnica. total de la depresión. muy técnica, Sí. muy difícil. Tú puedes estar escalando boulder más asociado a la board de B12 fácil. Y en Fontainebleau puedes caerte en un B2. Sí, fácil. No sé si te conté esa historia, no sé si va a entrar, pero es una buena anécdota. El primer viaje que hice a Fontainebleau fui con amigos que escalaban B10. Y el primer día no pudieron hacer un B0. Sí, pues, existe el B0. Un B0, existe el B0. De hecho hay B-3. Un amigo que... Sí. Uno de esos grupos, Que es como un poquito difícil que una Sí. escalera, pero te caí igual. un amigo de ese grupo que viajamos, ya lleva en esa época 5 viajes a Fontainebleau y va todos los años, es fanático. Y en 5 viajes no había hecho un B3. Y a todos que llegaban apostaba una cena en París para encadenar un B3. Estamos hablando de escaladores de doble dígito. Sí. Y ninguno lo podía hacer. Bueno, yo lo hice, me gané mi cena en París. Torre Eiffel, Sí. mi primer B3, un Rolex, así. Me dio 3 intentos y me salió tercero. Me caí 2 veces en un B3. Sí. Pero es divertido. Y perdón, ¿se puede hacer la pregunta de nuevo? Oye, Creo que eso no la- No, es un poco eso, no, el manejo de la frustración relacionada a eso, como a gente claro. que maneja un estilo Claro. y que después lo sacáis de esa caja y, Sí. y se ve como súper... Sí, entender que dentro de los subjetivos del grado existen muchos niveles, desde no solo mejoras si haces un B3,
tienes que hacer un V4 después. Si logras hacer, si hacía un V3 y 2V2, si haces 3V2, mejoraste. Si haces otro V3, mejoraste. Si haces un V4, no necesariamente mejoraste porque la escala es muy subjetiva. Podría ya haberlo sentido, ¿verdad? Entonces, el número no es tan importante. Sí es importante, pero no lo es todo. Claro. Bueno, cuéntanos también un poco. Viajaste a Colombia. Viajé a Colombia hace Viajaste a poco. Colombia a Sí. probar una ruta nueva. De Sí. Felipe, ¿cómo se llama? La vía se llama La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo. Es Uno de el Felipe proyecto Camargo. más antiguo de Colombia, donde Camargo, Felipe, brasileño, amigo, seguramente el mejor escalador de Sudamérica. Probable. Hizo el primer ascenso y hizo un video súper bonito, se llama La Vuelta al Mundo. Y bueno, fui a probarlo, que ahora yo estoy en la búsqueda de mi primer 9A, Claro. que no lo he hecho todavía. Lo fui a probar, a ver cómo me sentía. Y es bastante dura la vía. Sí. Muy linda la vía, divertidísima de escalar. Pero ya he probado otros 9A. Había probado otros 9A. Sí. Sí. He probado 9A en España, en Brasil, acá en Chile y ahora en Colombia. Ya. Sí. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de la vía? Un poquito más la historia de que es un 9A brasilero. Bueno, primero la historia. La ira estética. Sí. como con- Primero la historia. Me gusta mucho eso de buscar clásicos. Sí o sí, ya. De por sí un clásico sudamericano. El primer 9A de Colombia. Hecho por un compatriota, amigo mío. Entonces ya de por sí un clásico. Claro. Entonces, ya te está aunque llamando. no me salió, ya me llamó la vía para ir, probar, etc. Es un techo súper lindo, divertido de escalar, aunque bastante duro. Y spicy con un dinámico al final, así de ¿Y película. cómo es la ubicación? ¿Hay más vías? ¿Es un pueblo Está en la, bueno para quedarse? claro, está en La Mojada, que es un sector que está cerca de Bucaramanga. Está muy bueno para quedarse de comiendo 100%, logística muy fácil. Los hostales son muy cerca del sector. Literalmente de tu pieza al sector te demoras 5 minutos. Los colombianos son muy receptivos, muy buena gente, la comida increíble, la onda increíble. Así que muy divertido el lugar. ¿Y cómo sentiste el nivel, por ejemplo? ¿Sentiste que algo que era más a largo o corto plazo? Para el ¿Cómo te nivel, reflejaste? sí, para el nivel que tengo hoy, necesito un tiempo. No tengo nivel para hacer un 9A estuve 9 días. No tengo nivel para hacer 9A en 9 días. Entonces necesito más tiempo. Pero sentiste que O algo, por ser más ejemplo, si te hubiese quedado un periodo un poquito más largo, podría haber sido algo más Podría, real. para mí sí, porque yo específicamente soy un escalador de vías. Entonces el factor psíquico, táctico, técnico, creo que me manejo bastante bien. Es más el físico y poder conectar los pasos. Claro. Pero una vez que tenga todo hecho conectado, Ya reloj un poquito más y temporizado. sí, temporizador y estaba hacerlo. Bacán. Sí. Eso, creo que así ya no tengo apuntes. ¿Sí? ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Que se te ocurra? ¿Que podría ser interesante? Sí, me gustaría decir, que es un cliché, pero es la mayor verdad de la escalada, que traten de pasarla bien escalando. Y a lo que contesté antes, de en verdad enfrentar problemas y cosas difíciles, es algo bueno, lo mejor que te puede pasar. Yo tengo una frase de uno de mis profesores que me enseñaron a escalar, que siempre lo tengo muy guardado en mi cabeza y mi corazón, que es la persona que más se beneficia de un avión o de un boulder es la que le cuesta. Entonces aprovechar de eso, aprender de eso, y que el proceso no sea solo físico, que sea técnico, que sea mental. El boulder siempre te quiere decir algo y ojalá que tú interpretes qué es lo que quiere el boulder de ti. Claro. Sí, el deporte es mucho más que el físico.